Bueno, pues vamos a comenzar con este tema 6 en el que vamos a ver las personas y su relación con el medio natural. Lo primero, a modo de introducción, ¿qué tengo que tener claro? Pues bueno, todos hemos oído muchas veces hablar del medio ambiente, pero ¿realmente sabemos qué es el medio ambiente? Vale, el medio ambiente está formado por todo aquello que influye a la vida. ¿Y qué va a influir a la vida? Pues la atmósfera, el clima, el agua, el relieve, las aguas. Todos estos factores van a condicionar nuestra forma de vivir. Por ejemplo, en las altas montañas, pues va a ser muy difícil que se desarrollen grandes poblaciones. ¿Por qué? Porque esas bajas temperaturas, esa dificultad a veces para encontrar comida, va a dificultar ese desarrollo de la vida humana. ¿Vale? El ser humano, además, va a influir en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo va a ir adaptando a sus necesidades y muchas veces va a ocasionar con ello, adaptándole a sus necesidades, daños muy graves y perjuicios al medio ambiente. Nosotros en este tema vamos a tomar conciencia de todo esto, ¿vale? Y vamos a empezar viendo el medio ambiente como un ser vivo, ¿vale? Lo vamos a relacionar a ver como si fuera un ser vivo que está formado por todo aquello que le afecta y formado por múltiples elementos como el suelo, el aire, el agua, el clima, la fauna y además de todo eso, el ser humano va a depender del medio ambiente, ya que de él va a obtener todo aquello que necesita para la supervivencia. De hecho, van a existir algunos factores físicos que van a condicionar la vida del ser humano. Uno de ellos va a ser el clima, ¿vale? Ya que el frío, el calor, la humedad, la aridez, ¿vale? Son uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la vida humana, ya que ciertos climas no son apropiados para la vida. Por eso, en zonas polares o en desiertos o las selvas van a estar prácticamente deshabitados, despoblados. Otro elemento o otro factor muy importante, la altitud. Las zonas pobladas descienden a medida que se incrementa la altitud y va a influir la altitud en la vida de las personas, ya que no se van a desarrollar poblaciones a una altitud considerable. Por eso, fundamentalmente, las llanuras van a estar más pobladas que las montañas. Los cursos de agua, en este caso, van a beneficiar o favorecer los asentamientos humanos. ¿Por qué? Porque va a facilitar todos estos cursos de agua el abastecimiento de agua para beber, para regar los campos, para abastecer ciudades, para conseguir comida de los ríos, ¿vale? Por eso, tradicionalmente, los primeros núcleos de población de muchas civilizaciones los encontramos al lado en las riberas de los ríos. ¿Vale? Como os digo, favorecen el asentamiento humano. Y también, al igual, las costas, ¿vale? Ya que van a atraer a las personas porque proporcionan recursos como la pesca y favorecen además el transporte. Aproximadamente un tercio de la población mundial vive a menos de 50 kilómetros del mar. Por eso os digo que las costas va a ser uno de los factores que van a favorecer el asentamiento de poblaciones. Además, los suelos. ¿Qué va a pasar con los suelos? Porque la fertilidad del suelo va a determinar también el número de personas que pueden vivir en una zona. Un ejemplo, pues mira, en el suroeste asiático va a vivir mucha gente debido a que los suelos que hay cerca de los ríos son muy fértiles y la mayoría de las veces se van a dedicar a las plantaciones de arroz. Además, el medio natural va a presentar amenazas o riesgos para el ser humano. Eso es lo que ocurre cuando se produce un desastre natural. Vemos aquí que os he puesto las fotografías de algunos, ¿vale? De los llamados desastres naturales, que son fenómenos extremos o imprevisibles de la naturaleza que van a tener, como su propio nombre indica, efectos desastrosos sobre el entorno y, por supuesto, sobre el ser humano, poniéndole en riesgo. Por ejemplo, alguno de estos, pues mira, veis aquí, los terremotos, los volcanes, los tornados, los huracanes, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a continuar viendo cómo las personas son capaces de transformar el medio ambiente. El ser humano es capaz, como os digo, de transformar el entorno para adaptarlo a sus necesidades. De ahí que los paisajes naturales que modificamos pasen
a denominarse paisajes transformados o humanizados. Algunos de estos paisajes humanizados pues son los siguientes. Uno de ellos sería el paisaje rural, por el cual las actividades agrarias transforman el paisaje natural en el paisaje rural. Para ello se elimina la vegetación, transformando el paisaje, se construyen embalses y canales de riego, se emplean abonos y a la vez se contamina el suelo. Otro tipo de paisaje sería el paisaje urbano, por el cual se edifican pueblos y ciudades modificando el paisaje natural y convirtiéndolo, como os digo, en un paisaje urbano. ¿Cómo? Pues allanando el terreno, transformando el paisaje para construir, eliminando la vegetación natural y contaminando el suelo, el agua, el aire, etc. Y otro de estos tipos de paisaje humanizado sería el llamado paisaje industrial o turístico, ¿vale? Por el cual la concentración de industrias y otras actividades económicas, como puede ser el turismo, la minería, los transportes, van a transformar el paisaje natural en un paisaje industrial. ¿Cómo? Pues contaminando el suelo, modificando el relieve, contaminando también las aguas, construyendo vías de comunicación que modifican el relieve, etc. Sí que es cierto que hay que matizar que la capacidad del ser humano de transformar el medio natural está ligada a su capacidad tecnológica. ¿Cómo entendemos esto? Pues es muy fácil. Cuanto mayor desarrollo tecnológico tiene una determinada civilización o una determinada sociedad humana, es más fácil para esa sociedad transformar el medio natural. En cambio, cuanto más primitivo es esa sociedad, más depende de la naturaleza y más complicado tiene modificar ese paisaje. Por eso decimos que depende de su capacidad tecnológica, la transformación de ese medio natural. ¿Cómo entenderíamos esto? Pues bueno, si yo, por ejemplo, quiero construir un puente entre dos en un acantilado, dependo mucho de esa capacidad tecnológica, de si tengo máquinas, si no las tengo, porque si es un puente que tiene que ser muy largo, necesito una buena capacidad tecnológica, ¿vale? De máquinas, de medios de construcción, un desarrollo de materiales adecuados para que ese puente no se caiga, etc. De ahí que digamos que depende de su capacidad tecnológica. Y bueno, aquí vemos cómo un paisaje natural se puede transformar por la acción del ser humano y pasar de ser un paisaje natural a un paisaje humanizado, ¿vale? Aquí vemos todos los recursos naturales que tiene y cómo en el paisaje humanizado esos recursos se han utilizado y se han transformado, ¿vale? ¿Cómo? Pues explotando el subsuelo, ¿vale? Para obtener materias primas, construyendo embalses, aquí, como veis, en este río pues se ha construido un embalse, talando árboles para crear zonas de cultivo, cultivar la tierra, construyendo ciudades, ¿vale? Desarrollando polígonos industriales que a la vez contamina el aire y haciendo aeropuertos y creando puertos que en definitiva son vías de comunicación como las carreteras. ¿Qué pasa con todo esto? Nosotros al transformar el medio ambiente pues que vamos a crear una serie de problemas en nuestra acción sobre el medio, que son la contaminación atmosférica y el medio climático, uno de ellos. ¿Veis aquí? En este esquema que os he puesto, lo que pasa, que es sobre todo el efecto invernadero. Es un proceso natural que, por el cual los rayos de sol, como veis aquí, van a traspasar la atmósfera y van a calentar nuestro suelo, ¿vale? Que es necesario, sí. Lo único que las emisiones que nosotros provocamos de los coches, de las emisiones de las chimeneas de las casas, de la industria o de incendios forestales, crean como una capa que no permiten que esa radiación solar, al rebotar contra el suelo, salga tan fácilmente de nuevo hacia el espacio. Entonces esa radiación se queda acumulada dentro de la atmósfera y es eso lo que va a provocar ese calentamiento global, que va a provocar, que puede provocar el cambio climático que ya estamos sufriendo, ¿vale? Según algunas predicciones de los científicos, que es lo que os digo, va a provocar un aumento de temperatura, con el consiguiente peligro de cambio climático y el aumento de las temperaturas, inundaciones, nivel del mar, debido al deshielo, que puede provocar que el mar gane terreno a las costas, que desaparezcan especies de fauna y de flora, etc. Os he puesto este esquema o este GIF que ya lo habíamos visto para que veáis cómo desde el año 1900, ¿vale? Ahora va a volver a empezar,
han ido en constante aumento las temperaturas. Y precisamente es esto lo que queremos invertir. Fijaos ahora que vuelve a empezar, ¿vale? En colores más tenues, más claros, como poco a poco van aumentando cada vez más las temperaturas por continentes, ¿vale? A partir de más o menos de la década de los 80 ya se va a observar un considerable aumento en los distintos continentes. Fijaos, ya empieza cada vez a ponerse más oscuro. A partir del año 90 ya no os quiero ni contar en el año 2010. Fijaos. Entonces esto es lo que queremos invertir, porque puede ser fatal para la vida y para la existencia del ser humano en la Tierra. Bueno, otro proceso que provoca el ser humano, pues es el llamado proceso de desertización o de erosión, ¿vale? Ya que el viento y el agua contribuyen a la erosión, es decir, a la pérdida del suelo. Pero algunas actividades humanas que llevamos a cabo, como puede ser la tala de árboles para construir o para crear campos de cultivo, lo que hacen es que esa tierra no esté tan sujeta, con lo cual cuando llueve se erosiona más fácilmente, ¿vale? El suelo no es capaz de absorber la lluvia y se erosiona. El agua erosiona el suelo y comienza el llamado proceso de desertización. ¿Vale? El suelo se erosiona, pierde la vegetación, la lluvia arrastra el suelo desprotegido, los rayos solares inciden sobre el suelo desnudo destruyendo su parte fértil y el suelo se convierte en un desierto. Esto ya está pasando en España, por ejemplo. Lo tenemos que invertir. Y bueno, otra de las causas que tiene la acción del ser humano es la pérdida de la biodiversidad, ¿vale? La pérdida de múltiples especies, provocada por la contaminación, la tala de árboles, etc. Además de la sobreexplotación y la contaminación de las aguas, ya que el consumo excesivo de agua de los ríos y de los acuíferos pone en peligro en un futuro el abastecimiento de agua. Además, la industria, la agricultura y los residuos urbanos contaminan los ríos y el mar, lo que supone la desaparición de muchas especies y graves perjuicios para las personas, como pueden ser la expansión de enfermedades.